Yo me creía empoderada y que a mí nadie me podía decir nada porque, claro, yo tenía mi economía bien, tenía mi profesión, podía con mis 2 hijos aparentemente pasar. Realmente fue un encuentro de libertad donde yo pude sentir al Señor, pude escucharlo y fue tan sorprendente, mi paz, porque realmente me trajo tantos recuerdos de los que yo no estaba al tanto en mi vida, no los había, no había, según yo eso no lo había vivido. A mí el Señor me enamoró, o sea, el Señor me enamoró y yo ahora en mi vida no me veo sin servir, sin la iglesia, sin mis jóvenes, no me veo. A veces nosotros queremos ver que todo suceda de inmediato. Y realmente a mi hijo le costó 13, 14 años para que sus papás hoy estén aquí al servicio del Señor. Está bien ser amigo, pero tú a tu hijo tienes que decirle, yo te corrijo porque te amo, porque eso dice la palabra. Porque si nosotros no lo corregimos, los aborrecemos. Y yo siempre le digo así a mis hijos, yo les corrijo porque les amo. Mi mami sabe decir, alguna vez le dijo, algún rato se ha de cansar de cocinar. Pues mami, vamos 14 años y me sigue cocinando y lo hace con todo el amor de la vida y ahora más creo. O sea, en verdad. Hola familia de Versos Podcast, estamos en nuestro set grabando este episodio muy especial. Gracias a todos por sus comentarios, por compartir. Sabemos que estos episodios están siendo de mucha inspiración y de mucha edificación para muchas personas que nos están viendo. Gracias, tú eres parte de esta comunidad y nos ayudas a crecer y a seguir compartiendo episodios donde conversamos historias de vidas cambiadas por el amor, por el poder y por la gracia de Dios. Hoy tengo una invitada muy especial, mi querida Steffi, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Paz, buen día con todos. Gracias por esta oportunidad, por estar aquí. Eso, mi Paz. Háblanos un poquito sobre tu familia, tu profesión, a qué te dedicas. Nosotros, bueno, tengo 2 hijos, mi hijo de 12 años, que es Camilito, mi Victoria, que tiene 5 añitos, mi esposo es Pato, muy conocido Patolín, y realmente somos una familia donde hemos visto cómo Dios puede hacer milagros tan grandes. Desde una oración de un niño, que fue nuestro hijo, quien oraba por nosotros, y se le cumplió. Dios contestó su oración. Y pues mi profesión, yo soy ingeniera geógrafa. Yo ahorita estoy trabajando independientemente en consultorías, me toca viajar, me toca irme a muchas ciudades, al campo. Saben decirme, ¿cómo tú puedes estar con tacos a los zapatos de territorio? Estoy muy acostumbrada a estar con esos zapatos. Para mí ahora ha sido un reto realmente volver a ponerme tacos, volver a hacer esta Estefanía que fui hace más de 15 años antes de conocer la profesión, porque es tan irónico, Paz. Le cuento que yo quería ser comunicadora social, pero mi papá no me dejó. Él me dijo, no, ¿de qué vas a vivir? No hay trabajo. Y realmente él eligió mi carrera. Pero yo sé, en ese momento no conocía de Dios, pero ahora puedo ver que Dios tenía desde ahí un propósito. Porque los geógrafos vemos más allá de lo visible, vemos más allá de lo que podemos ver humanamente. Porque vemos el crecimiento poblacional, la planificación del territorio a futuro, la expansión de ciudades. Y eso me ha ayudado mucho ahora en el tema espiritual también, ver más allá de lo que podemos ver. Eso me pasa. Excelente. ¿Y cuándo conociste tú del Señor? ¿Cuándo tuviste ese primer encuentro con Jesús, con Dios? Un encuentro personal, me refiero no a esa religión o a esa fe prestada, ¿no?, de nuestros padres, sino que tú, Estefanía, con Jesús y recibiste a Jesús en tu corazón. ¿Hace cuánto tiempo fue? Sí, fue en el año 2024, hace 2 años. Realmente fue un encuentro de libertad donde yo pude sentir al Señor, pude escucharlo y fue tan sorprendente, mi Paz, porque realmente me trajo tantos recuerdos de los que yo no estaba al tanto en mi vida, no los había, no había, según yo eso no lo había vivido. Y empecé a entender por qué había tantos vacíos, tantas situaciones y el Señor me habló ahí. Y es donde tengo que permanecer porque he visto a Dios cómo actúa de una manera sobrenatural. Desde traer a mi esposo, que como muchos saben era una persona no creyente, y ver las peleas que teníamos o las discusiones que teníamos de que ahí está tu Dios, porque yo era católica. Y realmente no conocía del Señor en ese momento. Sin embargo, tenía alguien al quien yo oraba y agradecía.
Solo agradecía, nunca le pedía, pero agradecía, y el Señor en esa misericordia nos sostuvo hasta el día que yo tuve el encuentro, el día en el que puedo sentir que es quien me acompaña, puedo sentir que es quien me dice, no, Estefanía, cuidado. O yo siempre he orado por un trabajo aquí, cerca de mis hijos. Y no entendía, no entendía por qué. Y llegó un momento en donde él me dijo, yo oraba, ayuné, y me dijo, pero en ese ayuno él me hablaba y no sabía por qué. Y me decía, también los no de mí, o sea, de mí, los no que yo te doy también es cuidado. Y cuando después de la respuesta de un trabajo que anhelábamos con mi esposo, realmente vimos que no se dio. Y yo, fue una tranquilidad, mi esposo no estaba conmigo en ese momento y me decía, Estefi, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy tranquila. Porque entendí paz, entendí por qué él no me da ese trabajo. Porque ahora tengo una libertad de tiempo, libertad para mis hijos, libertad para mi familia, libertad para mi esposo. Sí, he tenido situaciones en donde he tenido que decir no a trabajos, y yo le comentaba a La Paz, yo me voy a este trabajo, y les digo solo puedo 2 días, solo puedo 3 días, y después no, vino una preparación de encuentro, y me acuerdo que les decía, ya, yo puedo lunes, martes y miércoles me regreso. Y vino mi primera preparación para encuentro, era mi primer servicio, y realmente yo veía y decía, y ahora, Señor, solo tú, si yo me encargo de tus negocios, tú te encargas de lo mío. Entonces yo les dije, hablé en este lugar, en Pedro Vicente Maldonado, y les dije, no puedo, yo tengo que salir de aquí el martes máximo, mediodía, y me tengo que ir para alcanzar a llegar. Me dijeron, sí, me daban sí. Todos mis trabajos, que normalmente eran de lunes a viernes, de 8 a 5, empezaron que sí, no te preocupes, sí, tranquila, puedes trabajar. Te fueron dando como esa libertad y ese espacio para que tú puedas organizar tus horarios y tu tiempo. Sí. Yo sí recuerdo, porque había como una desesperación en ti porque querías involucrarte en el servicio voluntario. Porque Dios llama a los dispuestos, pero Dios a la final utiliza como instrumentos a las personas que también son disponibles. Yo lo he visto tanto en la iglesia, que hay mucha gente que tiene mucho potencial y puede dar mucho al Señor y están muy dispuestos, pero su tiempo y sus trabajos y sus negocios son de alta demanda y son de alta distracción, y son negocios que les consume prácticamente todo el tiempo. Entonces, en ese caso, por más que quisiéramos darle la oportunidad para que ellos puedan desarrollarse en la obra y poder ser servidores voluntarios, no pueden. Siempre, es que no puedo, es que yo trabajo, es que mi trabajo. Y no es que sea una excusa, es real, es su trabajo que no les deja, pero de esa forma tampoco vas a poder tú organizarte, ¿no? Para poder servir al Señor. Y yo recuerdo que cuando se te abrió esa ventana de espacio para servir al Señor, yo vi que tus ojos, volvió el brillo a tus ojos, porque ¿qué sentiste en ese momento que ya...? Realmente, Paz, yo sé que hay necesidad de trabajar, yo entiendo. Sí, al inicio fue duro para mí decir, ¿dejo de trabajar o qué hago el Señor? Porque yo me acuerdo que yo con usted llegué un diciembre y dije, Paz, hasta hoy trabajo, voy a poner todo el Señor, y Paz, a enero me llamaban para una consultoría en Pedro Vicente, y a febrero una consultoría en Mejía. Y yo, Paz, ¿por qué si yo estoy diciendo que ya no quiero trabajar? Y el Señor me ponía, yo decía, Señor me ponía. Yo siento que el Señor probaba mi corazón, porque de verdad a mí el Señor me enamoró. O sea, el Señor me enamoró, y yo ahora en mi vida no me veo sin servir, sin la iglesia, sin mis jóvenes, no me veo. Y realmente empezó Dios, yo pienso que vio mi corazón, y Él es quien intervino para que se den los tiempos, se den los momentos. Y yo decía, yo me siento, yo pongo mis condiciones, es en lo público, Padre, usted sabe perfectamente que en lo público es muy complicado. Ponía yo mis condiciones, decía, es que yo no puedo, o sea, realmente busquen otro profesional, busquen otra persona, y ver que decían, no, tranquila, ¿qué día puedes? ¿Qué hora puedes? ¿Cómo hacemos? Hagamos teletrabajo. Y empecé así, a hacer teletrabajo. Claro que de ahí viene otra situación. Yo empecé a hacer teletrabajo, pero también empecé a servir, empecé a hacer las cosas del Señor. Y yo ahora sé decir, a veces hago las cosas del Señor en la mañana, en la tarde, estoy con mis hijos, con mi esposo, y en la noche trabajo. En la noche me desvelo. Pero es porque en verdad me apasiona hacerlo de Él, y no puedo dejarlo uno
ahorita en este momento no lo puedo dejar, pero yo sé, porque ahorita justo con mi esposo estamos queriendo emprender para dejar ese tema al lado laboral, porque sí, o sea, así sea que yo me vaya un día o 2 días, sí me cuesta por mis pequeños. Pero veo que hay gente que a veces no quiere sacrificar o no quiere esforzarse o no sabe cómo orar como conviene, ¿sí? Porque hay que aprender a orar también y pedir específicamente, porque si está limitando tu tiempo de familia, si te está limitando cumplir tu propósito en Dios, porque todos tenemos un propósito en Dios, hasta el que de pronto me está viendo y piense que no, tiene un propósito en Dios, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno cumplimos un rol, ¿no? Y somos importantes. Pero aunque pienses que no, yo quiero decirte, tú tienes un propósito en el Señor. No, el propósito no solamente es tener tu trabajo, ¿no? O hacer tu vida, realizarte profesionalmente, pero si tú puedes realizarte profesionalmente, pero si todavía no cumples el propósito de Dios, realmente estamos desalineados de la voluntad de Dios. Y eso es importante entender y comprender, que tenemos que cumplir ese rol y ese propósito en el Señor. Y yo veo que cuando la gente ora específicamente, Dios también responde específicamente. Sí, a veces no responde como creeremos que tiene que responder. Porque yo me acuerdo usted que un día conversando con usted y le decía, Paz, es que me pesa tanto irme, me duele tanto, yo quiero servir. Y me acuerdo que nos decían, tienen que tener la preparación presencial. Yo no negocié eso, o sea, ni siquiera se me pasó por mi cabeza negociar. Pero sí me acuerdo que usted un día me dijo, ora específicamente. Ora por ese trabajo, que no te quite el tiempo de tus hijos, que sea bien remunerado, lo que tú mereces, ora. Entonces yo empecé a orar y dije, el Señor me va a responder y me va a decir, vas a trabajar en Ibarra de 8 a 5, no te van a explotar en horas. Y el Señor no me respondió de esa manera. Me respondió con 2 trabajos, porque hacía 2 consultorías, del sueldo que yo había más o menos pedido, incluso hasta más alto, y el tiempo con mis hijos aquí, pero no era aquí. O sea, lo único que le faltaba era que sea en Ibarra, pero era todo lo demás que yo había pedido. Sin embargo, después se añadió otro trabajo, Paz. Eran 3 trabajos, y el uno ya era aquí. Ya era en una consultoría aquí en Ibarra, donde yo les decía, a ver, yo estoy estoy jueves y tal día y puedo venir a organizar, y era coordinadora. Yo iba a organizar el equipo, les ponía todas las facilidades que yo puedo aportar por el tema de territorio, porque territorio en verdad, yo soy geógrafa y muchos dicen, te ubicas perfectamente, y mi esposo siempre sabe decir, es la geógrafa más desubicada, porque en verdad es muy difícil sin tecnología y con mapas ubicarse en el tema rural. Entonces yo encontraba las herramientas, les ayudaba, y eso hacía que yo pueda estar ciertas horas en el trabajo que era aquí. Y tenía 3 trabajos, imagínense. Entonces yo decía, Señor, claro que en ese momento al inicio no lo entendía, pero luego uno lo va a entender. Y por eso yo siempre les digo a mis jóvenes, tal vez ahora no lo vemos, tal vez ahora es tan difícil ver, pero créanme que soy el fiel testimonio de que no es por vista, es por fe. Y eso precisamente te iba a decir, porque el camino de la fe es un camino que es nublado muchas veces y que se va quitando la neblina conforme avanzamos. Es como cuando uno conduce el vehículo y hay mucha neblina, ¿no? Si tú te quedas quieto, sigue la neblina, pero conforme te mueves es como que se va despejando el camino. Y se va abriendo el camino. Pero Dios es el que tiene el mapa completo y la perspectiva completa de toda nuestra vida. Uno lo que tiene que hacer es creer y avanzar y dar los pasos necesarios. Porque yo recuerdo que ustedes llegaron en una necesidad también de su matrimonio, que estaba roto, y vimos que fueron dando los pasos y los procesos, que nosotros tenemos procesos para ir facilitando el encuentro con Dios, y luego vimos que ustedes fueron tomando decisiones en el camino. Decisiones conforme a la palabra, conforme a los procesos, conforme al camino del crecimiento. Los vimos ya fieles en los grupos, fieles y puntuales también, y hacían lo imposible por estar los domingos, hacían esfuerzos y sacrificios por avanzar. Y vimos que iban creciendo y era necesario que tú hagas esos ajustes también en tu trabajo para que eso sea como un terreno fértil, para que todo lo que Dios había hecho haya un fruto en ustedes, primero que nada como matrimonio, segundo como familia, con tus niños, porque tu mayor sufrimiento era tu esposo y tus hijos, dejarlos y viajar, pero Dios fue respondiendo, y luego poco a poco también fue abriendo Dios un camino para que tengas disponibilidad para el servicio voluntario al Señor y extender su reino, ¿no? ¿Cómo ha sido ese camino de ir viendo cómo Dios lo que va ajustando todo? Sabe que al inicio yo soy de las personas que le digo, Pato, lo vamos a hacer, amor, lo hacemos,
Pato a veces es como que segura, sí. O sea, yo ahora sé que quién va conmigo, quién va delante de mí y cualquier decisión que yo pueda tomar, sé que Él está ahí y que de verdad me abre el camino. Paz. Porque a veces yo digo, ahorita no lo estoy viendo, pero yo así como Él me dio su promesa, pues yo la veré. Y realmente nosotros ver, Camilito fue la persona que iba con Lucy al otro ministerio y es hace años, Paz. O sea, casi es Dios, ¿no? Y me acuerdo que él oraba porque su papá conozca de Dios, porque su mamá creía, pero no conocía de Dios, pero él se enfocó en su papá. Y al ver que esa oración de él, a ver que un niño tan pequeño se aferre tanto a Dios, realmente a mí me impactó. Porque uno dice, bueno, tal vez nosotros, porque hemos visto la misericordia del Señor, estamos ahí. Pero un niño a esa edad, ¿qué es lo que le puede llamar la atención, no? Entonces yo decía, mi hijo de verdad, gracias a él, porque yo digo, ¿quién fue el primero que llegó de su familia? Alguna vez nos dijeron. Y claro, a veces Pato, yo dije, no, fue Camilo. Fue Camilo porque él conoció del Señor, él nos llamó, él nos puso en oración y llegamos. Llegamos obviamente 13, 14 años después, porque él desde chiquito empezó a orar, pero ahí es donde yo sé decir a muchos chicos que pasan por separación, la separación de sus papás, les digo, miren, a veces nosotros queremos ver que todo suceda de inmediato. Y realmente a mi hijo le costó 13, 14 años para que sus papás hoy estén aquí al servicio del Señor. Y realmente a mí me ha tocado acomodar mis tiempos del trabajo, mis tiempos de todo para poder estar y no perderme nada, porque ese es el fuego que yo tengo y siento que es el fuego que el Señor me dio. Yo digo que ahora mi vida no tendría sentido si no estuviera al servicio de Él haciendo la obra y haciendo la obra con nuestros jóvenes que ahora estamos. Y aunque tengas toda la plata del mundo, ¿no? Porque hoy vivimos en una sociedad de consumo y tan materialista que siempre es el Dios plata, el Dios dinero, ¿sí? Entonces nos enfocamos, la gente veo que es una desesperación por tener, obtener y esa avaricia del corazón, ¿no? Esa codicia. Yo tengo ahí un testimonio, Paz. Yo me dediqué a trabajar, ya fui profesional. A mí las puertas laborales, gracias a Dios, siempre se me han abierto. Salgo de un trabajo, consigo otro, salgo de un trabajo, consigo otro. Siempre ha sido así, gracias a Dios. Y yo siempre he tenido presente a Dios agradeciéndole por eso. Pero sí hubo una época en la que justo nos separamos con Pato, en la que yo me enfoqué a trabajar y me olvidé de Dios. Me olvidé de agradecer. Y ahí es donde yo sentí esa desconexión total de paz, de esperanza que yo tenía. Porque me empezó a pasar mucho tema de depresión, yo tuve pensamientos de suicidio y seguí psicólogos, de verdad, y siento que ahí es donde Dios ya empezó a obrar en Pato y después de mí, porque Él vio, a pesar de que yo parecía una mujer, yo les decía a mis jóvenes en una palabra que les daba, yo me creía empoderada y que a mí nadie me podía decir nada, porque claro, yo tenía mi economía bien, tenía mi profesión, podía con mis 2 hijos, aparentemente, a mis ojos podía con mis 2 hijos, sin ver que había un detrás, un faltante, un papá, una mamá presente, porque si estaba yo, llegaba 8 o 10 de la noche a la casa a verles un ratito y salía 5 de la mañana. Entonces yo decía, lo estoy haciendo bien, pero sin embargo luego vinieron situaciones en mí, en mis hijos, en las que decía, no, ya no encontraba ese propósito, yo ya no encontraba algo que me llene, ya ni lo laboral. Porque yo le decía, yo era una persona jovencita en ese entonces, en la que decía, wow, o sea, gano tanto y estoy joven. Me ponen en puestos estratégicos de coordinación y soy joven. A mí me decían que parecía la pasante. O sea, créanme que llegaban, usted es la pasante. Y yo no, yo soy la coordinadora, me presento. Así pasa. Entonces eso como que al inicio fue como que me envolvió, pero llegó un punto de quiebre en el que yo ya no pude. No pude y llegó Pato, me invitó a la iglesia. Bueno, fuimos a la iglesia porque, claro, en el podcast de él pueden ver cómo llegamos a la iglesia. Y no volvimos a desaparecernos nunca más. Porque yo le decía, nosotros llegamos en el 2023, Pato. Le digo, llegamos en un café de parejas. En un café de parejas, sí. En un café de parejas. Llegamos en el 23, pero al año es donde nosotros ya nos pusimos firmes y nos conectamos. Sí. Pero hoy, el detonante de todo tu cambio fue en el Encuentro de Libertad. O sea, realmente ahí es donde todo inició. Sí. Hoy, ¿qué es lo que te da propósito?
Hoy me da propósito primero mi familia. Ver que Dios me dio un propósito, porque yo decía, tengo mi propósito de ser profesional. Ese era mi propósito. Pero ahora no, Paz. Ahora mi propósito es ser una mujer que influencia ahorita jóvenes, que influencia a mujeres tal vez que estén pasando por alguna situación, o que cualquier persona que puede ser. Yo creo que ese es mi propósito, que llegar con mi testimonio, que si Dios pudo conmigo, va a poder con cualquiera. Porque a veces decimos que el humano lo tiene todo y ya, vemos que son sus vidas perfectas, pero no. Solo Dios puede hacerlo, tu vida perfecta. Porque yo ahora con mi esposo nos vemos, llegamos a nuestra casa de noche y decimos, gracias Dios. Gracias por esto que tenemos, gracias por esto que construimos, gracias porque nuestros hijos te conocen, están empezando a conocerte. Camilito, de verdad, yo veo ese amor, ese fuego en él, y que lo único que les sé decir es, mi amor, jamás dude de lo que el Señor tiene para usted. Ve la victoria, a pesar de que no sabe leer, Paz, hacer su devocional con su mamá y subrayar como lo hace su papá y su mamá sin saber que subraye. Pero realmente yo siento que ese es mi propósito, ser un testimonio para otras personas y ser una mujer de influencia. En este tiempo, ¿cuánto tiempo ya están trabajando ustedes junto con otra pareja de colíderes, Pablito y Belén? También ustedes están trabajando, liderando nuestro grupo de adolescentes Life, que le llamamos, ¿no? De 12 a 17 aaños. ¿Cuánto tiempo están? Casi vamos a cumplir un año. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha sido ese trabajo con los jóvenes? Realmente, Paz, siento que todo el mundo dice qué barbaridad, cómo ustedes pueden, y en verdad yo creo que es el amor y de verlos con nuestros ojos y verlos también que nosotros estuvimos de esa edad y qué pasaba a esa edad por nuestra cabeza. Yo realmente, ellos nos han dado vida. Yo siento que en lugar de restarme años, me han dado años. Nos ha tocado ver herramientas para poder llegar a ellos. Y yo en este año, créame, Paz, que yo ya no pienso en nada más que estar con ellos. O sea, que servirles, que buscar, capacitarme, buscar temas para saber cómo llegar. Porque ellos van, pero van creciendo con la tecnología, con el tiempo. Y nosotros no nos podemos quedar atrás. Por ejemplo, el otro día yo me acuerdo que me decían, es que hay las instantáneas. Y yo, ¿qué son eso? Entonces, nosotros intentamos ver todo y inmiscuirnos en todo. Realmente yo veo que hay tanta necesidad, Paz, en ese lugar, en esas edades, que ahora por divorcios, por separaciones, porque los papás se dedican a trabajar. A mí me pasó, yo dejaba a mis hijos porque obviamente madres éramos separados, irme a trabajar. Empieza el enemigo a entrar mucho de muchos lados, y son personas que a veces no tienen una identidad firme y es donde puede atacar. Y realmente ver que nosotros, aunque no lo veamos, porque a veces yo le digo al Pato, ¿será que estamos llegando a los jóvenes? Con cositas muy pequeñas nos hacen ver que Dios nos está usando de instrumento para llegar y que para por lo menos lo que nosotros podemos decirles les resuene cuando lo quieran hacer alguna cosa. Y así es, a mí me tocó hace un tiempo, un año por ahí, me invitaron a una reunioncita de algunos conocidos y eran personas de mi edad para arriba, ¿ya? Y llego a la casa, le digo a mi esposita, digo, fue una reunión de viejitos. Y nos reíamos con mi esposa, digo, porque nosotros estamos muy acostumbrados de nuestra edad para abajo. Y a nosotros también nos da mucha vida, nos inyecta mucha energía y mucha vida, al menos con los chicos, con nuestro ejército de 40 chicos adolescentes también, 40 personas que están en producción, los jóvenes también que se acercan, uno conversa con el uno, con el otro. A mí me gusta ponerme la música, está bien actualizado siempre, escucho música también en inglés, en portugués, me gusta música de adoración, muy variado, yo tengo un set muy variado, eso me ayuda a estar actualizado también. También como manejo la tecnología también me gusta, soy ingeniero en informática de profesión, entonces también siempre estoy actualizado en el tema de la IA, en muchas cosas, en términos, en conceptos, en asuntos que se trataba con jóvenes hace 30 años, hoy hay cosas totalmente diferentes. Entonces a mí me gusta eso porque hace que mi cerebro no pare de aprender y estar vigente a lo que sucede hoy, estar actualizado. O términos que usan los jóvenes, los Gen Z también. Y me gusta tanto eso porque me mantiene a mí vivo.
Sí, porque el rato que paramos de aprender ya nos envejecimos y yo me acuerdo que en esa ocasión le decía a Sarita, ¿cómo nos da vida trabajar con gente menor que nosotros? Porque yo puedo aportar de pronto con la sabiduría y la experiencia, pero también puedo contextualizar esa sabiduría a las nuevas generaciones. Y hemos visto en ustedes también ese trabajo con los jóvenes Life y ha sido espectacular el trabajo que se ha hecho también este año y verlos a ellos también desarrollándose también, ¿no? Sus habilidades blandas, también su liderazgo, su intencionalidad también, con toda la inestabilidad que hay. Y yo digo, Sí. yo he visto muchas veces, tengo casos específicos, con nombres específicos que no puedo decirlos aquí, de jóvenes de tu equipo, de los chicos Life, más estables que muchos adultos que he visto. Conozco adultos que son una montaña rusa, inestables, y veo chicos que tienen una claridad, una convicción y una firmeza y un carácter tan estable y tan convencido de lo que son en Cristo, de su identidad, más que incluso sus padres muchas veces. Y eso para mí es fascinante, ver cómo Dios va obrando en ellos, pero es por un trabajo que se ha hecho de discipulado de los chicos. No es solo de irles, darle una clasecita y ya, sino que es hacer un acompañamiento. ¿Cómo se hace el acompañamiento a los chicos? Yo soy que siempre les digo a mis jóvenes, siempre les digo que yo les admiro. Yo les admiro mucho. Porque a esa edad es muy fácil irse por cualquier lado. Es muy fácil decir, no quiero conocer de Dios, no quiero estar aquí, prefiero irme a otras cosas. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho ruido afuera, mucho ruido. Si los adultos tenemos ruido, ellos tienen el doble de ruido que tenemos nosotros. Y nosotros hemos acompañado siendo amigos, siendo esos amigos que damos amor, pero también corrección. Porque vemos que el amor funciona mucho, Paz, pero yo corrijo porque los amo. Entonces hemos visto situaciones, como usted dice, son inestables porque son jóvenes, son adolescentes y realmente nosotros estamos en lo que podemos, en lo que nos han invitado, que las casas abiertas, que mira Steffi, tengo que hacer esto, ¿cómo lo puedo hacer? Mira Pato, ayúdame a hacer esto. Por ejemplo, en casas abiertas les mandan a ser emprendedor. Hoy hablan mucho del tema emprendimiento y es algo que yo digo, Dios siempre tiene un propósito para algo, porque mi esposo es emprendedor. Yo era la que tenía miedo de emprender. Y ir a las ferias de ellos de emprendimiento, decir, Pato, ayúdame a hacer mi emprendimiento, quiero hacer esto. O sea, inmiscuirnos en las cositas más pequeñas. Que para ellos es su mundo. Exacto, y que para nosotros puede ser tan pequeño. O sea, de verdad, el ir por 10 minutos a la casa abierta para nosotros como adultos puede ser, ya, ok, pero para ellos es marca porque a veces no hay un papá. Y no muchas veces mamá. ni los papás tienen tiempo para ir a sus proyectos porque tienen trabajo, dinero. Si no llevo dinero, no comes, sí, y se enojan con los chicos. Exacto. Pero ver que los líderes de jóvenes de la iglesia están presentes para ellos, me imagino que llena mucho el corazón. Sí, ellos de verdad, yo tenía una personita que no se abría mucho con nosotros. Y a mí el Señor me dio ese regalito, porque de verdad ver que estaba tan distante a nosotros y que sea un día diciéndome, Steffi, quiero que vengan a mi casa abierta. Yo dije, gracias Señor por ese regalo, gracias. Porque aunque yo vea que no estábamos funcionando aparentemente, eso fue un regalo de Dios diciéndome, están bien, vamos, sigan en la obra, sigan capacitándose, porque no es solo el mover de lo que yo sienta, alguna cosa, sino también es capacitarse, porque también podemos cometer algún error, una palabra maldicha. Con ellos hay que tener mucho tino, porque de verdad son jóvenes, llegan jóvenes que no tienen identidad. Y una palabra maldicha puede quebrar todo, puede ser un día que no regresen o simplemente alejarles tanto de lo que les costó ese día ir, porque usted no tiene idea cómo les cuesta llegar. Hay jóvenes que les cuesta llegar porque dicen se sienten raros, se sienten súper extraños o que son muy inocentes los chicos Life, pero es porque el mundo les muestra otra cosa, ¿no? ¿Qué consejo le darías a un papá, a una mamá que está batallando con...? Porque realmente es una batalla y un desafío para los padres, porque no es fácil ser padre de un adolescente, ¿no? No es que tuve 12 adolescentes y experimenté con todos, porque además que cada uno es diferente, ¿no? Pero siempre es un desafío. Yo lo digo porque cuando también mis hijas fueron adolescentes fue muy desafiante para uno también. Yo sé que para los chicos es desafiante ser adolescente y tener papás que ya van por encima de los 40 años y ya están desactualizados, ¿no? Y en cada generación sucede siempre lo mismo.
porque los chicos crecen y los adultos no crecemos. Yo lo digo por mí. A veces uno tan emocionado en el tema profesional, en el tema del dinero, emprender o ejercer tu profesión, dejas de crecer, dejas de aprender para proveer recursos y para uno poder tratar con sus adolescentes. A nosotros nos pasó eso, es un grave error, que los padres no crezcan. Y a mí me pasa mucho que hoy me veo reflejado, veo a padres que están tan enfocados en su trabajo y no leen ni un libro, ni un podcast sobre crianza de adolescentes. Y los chicos van creciendo a su realidad tan compleja hoy en día. Pero a veces veo a los padres como que siguen estancados, ¿no? Y eso debe ser muy frustrante para ellos porque no tienen herramientas para tratar y los hijos están en su etapa también de tantos cambios. Que no se entienden ni ellos. No se entienden ni ellos. ¿Y qué le puede decir un papá o una mamá que están desesperados? Porque sí desespera como papá también no saber cómo llegar. A veces los chicos se cierran, se bloquean y no saben llegar porque no puedes dejar de ser papá para ser amigo y no puedes ni tampoco lo otro, ser amigo y dejar de ser papá. Entonces, ¿qué le dirías a un papá, a una mamá que está batallando? Yo les diría, Paz, realmente que no corrijamos desde la ira. Sentémonos un rato a apaciguar el momento o la situación que haya causado nuestro enojo, porque desde el amor todo lo puede. El amor todo lo puede. Y les diría que busquen, que se capaciten, que lean, que busquen información, que la hay. Hay un montón de información de cómo nosotros podemos llegar a nuestros hijos, no siendo amigos, siendo sus padres, para buscar ese respeto. Realmente a mí me ha servido mucho capacitarme, Paz. Leer libros, yo me acuerdo que yo estuve en esa posición de madre desesperada de mi hijo adolescente que empezaba ya a no entenderle y yo lloraba y me acuerdo que usted un día llegó donde mí y me dijo, tómale esto. Y me hizo leer y yo ahí empecé a entender y decir que también tenemos que acordarnos cuando nosotros fuimos jóvenes. Porque a veces no nos entendíamos, a veces llorábamos porque cualquier cosa ni sabíamos por qué. Y desde ahí, si nosotros nos ponemos y somos empáticos con nuestros hijos, pues vamos a entenderlos aún más. Siempre nosotros tenemos que corregir desde el amor. Porque yo siempre, el otro día hablaba con una mamita y le decía, está bien ser amigo, pero tú a tu hijo tienes que decirle, yo te corrijo porque te amo, porque eso dice la palabra. Porque si nosotros no lo corregimos, los aborrecemos. Y yo siempre le digo así a mis hijos, yo les corrijo porque les amo. Y eso le puedo decir a una madre o a un padre que puede estar desesperado, es que se aferren al Señor primero, porque el Señor es lo único que nosotros nos puede dar el camino para llegar a nuestros hijos. La calma, la esperanza de cualquier situación. Y si un hijo se alejó tanto, a veces nosotros tenemos que también doblegar un poquito para decir, hijo, perdóname. Porque a veces como padres tenemos y damos por sentado que tenemos la razón por ser padres y adultos. Pero no estamos viendo que nuestro hijo puede tener la razón y simplemente sentarse a escuchar, tener ese tiempo con ellos. A veces los hijos adolescentes se vuelven rebeldes porque no estamos pasando tiempo, porque nos dicen, mami, 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 y estamos en el celular, en el trabajo, en cualquier situación. Y eso les vuelve, eso es lo que a ellos les empieza a volver rebeldes, porque si yo grito, si yo lloro, me hace caso. Si yo me voy por aquí y no aparezco, mi mamá me hace caso o mi papá me hace caso. Entonces, ver todo lo que puede ser ese detonante de esa rebeldía, de ese que no quieren hacer nada, toca buscarlo. Porque siempre hay detonantes, siempre hay un detrás. Sí, y mira, y es la ignorancia también, ¿no? Porque yo recuerdo cuando nosotros fuimos padres de nuestras hijas adolescentes, cometimos muchos errores por ignorancia. Bueno, no me quiero justificar, pero no tuvimos también, en nuestro caso, en nuestra formación, digamos, espiritual, también líderes que nos digan, mira, te recomiendo estos 10 libros, escucha estas prédicas para que aprendas, porque nosotros nos emocionamos en el servicio y dejamos de aprender y leer sobre adolescentes, pero no tuvimos ese como que acompañamiento tampoco. Entonces, gracias lastimosamente a la ignorancia nuestra, también hay cosas que no supimos manejar. Sin embargo, muchas veces nos tocó pedirles perdón a nuestras hijas porque nos equivocamos. Y es algo que duele mucho a uno, ¿no? Porque no supe cómo manejar o cometí errores en la crianza y tuvimos que pedirle perdón llorando a nuestras hijas que nos equivocamos, porque uno como padre también se equivoca y yo creo que eso es parte de la humildad, reconocer lo que hicimos mal. A mí me pasó algunos casos también muchas veces, cuando la gente me pide información, yo siempre, la dosis es 30 prédicas y 10 libros. Sí, porque
Exacto. La salvación es gratis, pero el resto te va a costar. Nada en esta vida es gratis. Y eso es algo que tenemos que aprender. Nada en este mundo es gratis. Ni morirse es gratis, porque necesitas un ataúd. Nada es gratis. La gente piensa que es gratis las cosas. No. Este podcast nos cuesta producirlo. ¿Sí? Nos cuesta tiempo. Invertir tiempo, luces, material, cámaras. ¿Sí? Todo cuesta en la vida. Y la gente quiere tener hijos espectaculares y no quiere invertir un tiempo en leer un libro o escuchar 30 minutos de un podcast, ¿sí? Fíjate, no quieren escuchar un podcast de 30 minutos, pero sí se gastan 2 horas viendo una película. Una ¿sí? serie de una semana. O una serie de una semana entera, una serie que nos sirve, realmente no les edifican para nada, pero no quieren también invertir en libros, ¿sí? Que les ayuda sobre el tema de adolescentes. Entonces yo veo una cultura de padres muy cómodos, muy pasivos, y los chicos están creciendo y no están teniendo herramientas para manejar. Por ejemplo, hay términos hoy como el cutting, ¿sí? Hay el tema del grooming también, del sexting. Hay muchos términos que hoy utiliza la generación Z y están los chicos muy influenciados por algunos temas, ¿no? Exacto. El tema de los Terians, que salió recién también, que estuvo de moda. Hay muchas cosas que la gente no sabe. Los padres es como que les hablaran en chino. ¿Por qué? Porque están trabajo, tan distraídos. ¿Sabe, Paz, que es? Yo digo que gracias Dios por ponernos aquí, porque tenemos un hijo que está empezando su adolescencia y en verdad cambiamos también nuestro chip. No fuimos padres perfectos tampoco, sobre todo con Cami, no. Incluso hasta con Sofi, y le comento aquí lo que me hizo el otro día un comentario. Yo de grande no voy a tener un celular, mamá. Yo, ¿por qué, mi amor? ¿Por qué no me haces caso? O sea, imagínense mi hija, en lo que nosotros hemos ido corrigiendo, cómo sucede y cómo pasa. Ellos ya ven, aunque pensemos que son chiquitos, nos ven, nos siguen, somos su guía, su camino. Y, por ejemplo, pues yo el otro día conversaba con Berito, me parece, que le decía, ¿sabes que hay un índice de suicidios alto en todos los adolescentes entre 12 y 17 años, bueno, hasta los 22 años? ¿Sabías que está pasando eso? Y yo le senté a mi equipo. Sentamos en una reunión a nuestro equipo y les dijeron, ¿sabían esto? Porque yo investigaba, y eso sucede por la comodidad de nosotros como padres, porque claro, estamos trabajando, estamos haciendo dinero, estamos tal vez cubriendo nuestras necesidades y la de nuestros hijos materiales, pero no les estamos dando una identidad en Cristo, que es lo que ellos necesitan para salir al mundo. Porque pues el mundo afuera está completamente dañado. Y solo la palabra del Señor, solo esa crianza guiada puede sostenerles a ellos. Claro, y es en un mundo también tan cruel muchas veces, ¿no? Con los chicos. Así que dales ese mensaje a sus padres, a ese papá y a esa mamá que aquí en la cámara te está viendo y seguramente está desesperado ahorita con ese desafío de adolescentes. Ya. Que papitos, yo realmente sé que a veces pensamos en el dinero, pensamos que todo en la vida es lo económico, darles a nuestros hijos la mejor educación, darles a nuestros hijos los mejores vestimentas, la mejor comida, pero realmente lo que ustedes le pueden dejar es un legado. Es el legado de creer en el Señor, porque eso es lo que a ellos les va a dar todas las herramientas para afrontar ese mundo cruel, para afrontar ese mundo donde quiere atentar contra su identidad, donde quiere criticar lo que son, quieren hacerlos dudar para qué vinieron a este mundo. Porque Dios dijo que nosotros venimos a este mundo, a esta vida, a tener una vida en abundancia, y eso es lo que nosotros tenemos que hacerles creer a nuestros hijos. Muchas gracias. Para ir cerrando ya nuestro episodio, bueno, vamos a otro tema. ¿Cómo es vivir con un chef? Porque creo que es el sueño de todas las mujeres. Sí. Todo el mundo me dice que tienes el privilegio de no cocinar. Primero, sí. Yo no me gusta cocinar. Pasé cocinar, pero no me gusta. Yo en verdad a mí me cuesta y si entro a cocinar es hacer el desayunito y no llego a más. Pero en verdad, Pato, es una bendición que nos entra por todo lado, pero sobre todo el amor que él pone en cada plato que lo hace. Porque yo sé que muchos pueden cocinar, pero él en verdad, hay cada detallito, él sabe absolutamente todo lo que me gusta, lo que no me gusta, el detalle que me sabe poner en los platos. Mi mami sabe decir, alguna vez le dijo, algún rato se ha de cansar de cocinarte. Pues mami, vamos 14 años y me sigue cocinando y lo hace con todo el amor de la vida y ahora más creo. O sea, en verdad, yo puedo ver
ese amor que él tiene para la cocina. Y nos los demuestra. ¿Cuál es el plato favorito tuyo? A mí me encanta muchos platos de pato, de verdad, todo lo favorito, que él me prepara. El top 1. El top 1, a mí lo que me encanta es el ratatouille. Que ratatouille. Nunca lo hubiera comido antes. Me tiene ofrecido, pero todavía no se ha dado la oportunidad. El ratatouille, realmente él me lo hizo cuando me cuidó la dieta de Sofi. Y yo probé ahí y dije, enamorada, es mi plato favorito. Realmente yo no comía muchas cosas. Y bueno, ahí la película de Ratatouille, yo recuerdo que en la primera conferencia de parejas me senté al lado y le dije, chefcito, le dije, fue de una, le dije chefcito debido a eso. Oye, ¿y a Camilito qué le gusta de lo que cocina? Al Cami le gusta la pizza. Las pizzas, los nachos, ahora los dorilocos, porque él es el que hace la carne y todo, realmente todo le gusta a mi hijo. A la Sofi, ¿qué le gusta? El tallarín de carne. Tallarín de carne de su papá. O sea, mis hijos son ¿Y a él qué le gusta de lo que él cocina? A Pato, ¿qué le gusta? O sea, es tan irónico porque en su emprendimiento él vende todo de verde y a él no le gusta el verde, no le gusta. Vende encebollados. Son buenísimos los corviches. Vende unos encebollados deliciosos y no le gustan los encebollados. A él lo que le gusta, yo diría que la guatita. La guatita. Le gustan mucho los mariscos, pero sí la guatita. Ya la disfruto. Sí, o sea, él come Tenemos que probar la guatita del Totolín. Él come de todo. Yo digo, él come, hace... Yo, por ejemplo, cuando he entrado a cocinar, pues me demoro todo el día. O sea, estoy desde las 8 hasta el mediodía, que ya es que eres geógrafa, pues. Sí. Ahí he hecho lo que he podido en la cocina. Cuando él dice, ya cocino, ya son las 12, pero ya son las 12, no importa. Y él, en verdad, 1:30 estamos almorzando. Y yo... Oye, ¿cómo te ves con Patolín cuando tengan los dos 60 años de edad? ¿Yo cómo me veo? Gastando nuestra vida por servir al Señor, porque no nos vemos sin servirle a Él. O sea, que te gusta la canción Es Él de Felipe Santos. Me llegó mucho paz de ese día que escuchamos, yo ya había escuchado antes, y es una canción que está muy marcada ahora en mí, porque el otro día creo que conversábamos con usted, le digo, Paz, yo no sé qué hacíamos antes con tanto tiempo. Porque, ¿se acuerda que le dije, Paz, qué haríamos antes nosotros? Según nosotros éramos ocupados, pero el Señor duplica nuestras horas, triplican nuestros días, triplican nuestros meses. O sea, te ves viejita, viejitos los dos, arrugaditos, pelo blanco, y con ánimo, con alegría sirviendo, gastando su vida. Así nos vemos. Y con nuestro emprendimiento al tope. Eso es lo que, teniendo ese tiempo total, ya no trabajar bajo dependencia, sino gastar ese tiempo también en nuestro negocio, esas energías, ese entusiasmo, esa inteligencia en nuestro negocio. Muchas gracias por ser una bendición. Tú, tu familia, realmente les amamos mucho. Dios nos regala a la gente como pastores, el mejor regalo siempre es la gente, y han sido una parejita obediente que han seguido los procesos, fieles, leales, una pareja de honra. Nos sentimos siempre muy honrados por eso, buscando la excelencia, y servidores, pero incondicionales en todo lo que hacen. Gracias por trabajar con esos jóvenes que realmente necesitan de ustedes. Se necesita alguien con llamado siempre para servir en cualquier ministerio. Gracias por servir en producción, gracias por todo lo que hacen por nosotros, cubrir nuestras espaldas y estar aquí. Realmente son un regalo para nuestras vidas. Gracias por eso y gracias por estar en Versos Gracias a usted, porque realmente yo digo, Dios los puso en nuestra vida para darnos propósito y darnos ese propósito para nuestra vida y poder estar donde nosotros Dios nos ponga. Amén. Gracias, Steffi, y gracias a todos por ver Versos Podcast. Coloca 5 estrellitas en Spotify, déjanos comentarios por favor y comparte con muchas personas, con toda su familia, tus amigos. En YouTube también estamos, y suscríbete. Muy pronto vamos a tener merch de Versos Podcast para todos los que nos apoyan. Su apoyo es muy importante para nosotros. Bendiciones.